¿ya? Ese va a ser el tema de la clase de hoy día, ¿ya? Así que para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué recuerdan sobre el presente simple? ¿Qué recuerdan acerca de sus usos, de su forma, de la estructura que tiene, para qué lo ocupábamos, cómo lo ocupábamos? Los leo por el chat o si es que alguien quiere levantar la mano. O si es que no se acuerdan también, díganmelo para ir viendo también en qué, cómo es, en qué estado estamos antes de empezar la clase. Y así, bueno, algunos me escriben no me acuerdo, ¿cierto? Otros me dan respuestas ahí bien acertadas, ¿cierto? Sí. En el fondo esto uno lo usa bastante, uno lo usa casi siempre en realidad cuando uno habla, solo que no se sabe el nombre nada más. Uno cuando habla sobre cosas que están pasando, ciertas cosas del presente, es cuando está ocupando este tiempo verbal, ¿cierto? Cuando está hablando de de alguna rutina, ¿cierto? De algún hecho. Ojo, no cuando está hablando de algo que sucede en este preciso momento, porque es otro el tiempo verbal que vamos a ocupar, que es el presente continuo. Ya ahora estamos hablando del presente simple, ¿sí? Nosotros como estructura básica teníamos que nuestro presente simple iba a estar formado de tres partes. A ver, denme un segundito. Denme un segundito, chicos, al tiro les... Ya, ahora sí. Ya les mencionaba entonces que nuestro present simple iba a estar formado de tres partes principalmente. Esto no es siempre, ya como me estaban preguntando por el chat, esto no es siempre. Esto es cuando vamos a decir una oración en afirmativo, ¿sí? Pero recuerden que la clase de hoy nos vamos a enfocar en lo negativo y en la pregunta, ¿ya? Pero esto es como lo básico, es como lo primero que uno se aprende cuando empieza a estudiar el tema de la gramática en inglés, ¿sí? Por lo tanto, tenemos entonces mi siguiente estructura. Voy a tener un sujeto con un verbo, ¿cierto? Y un complemento que es lo que se vendría, lo que viene a acompañar a lo que se está diciendo de mi sujeto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener oraciones como esta. I like rock music. Ujú. Aquí si se fijan tengo mi sujeto que vendría siendo yo, ¿cierto? I con mi verbo like, ujú, rock music. I like rock music, ¿cierto? Podemos también encontrar oraciones como you listen to music every day. Ujú. You listen to music every day. Aquí mi sujeto vendría siendo you con el verbo listen to, ¿cierto? Y mi complemento vendría siendo music every day, ¿cierto? También tenemos we take the bus to school every morning. Ujú. You take the bus, we take the bus to school every morning. Lo mismo, mi sujeto aquí vendría siendo we, ¿cierto? Nosotros. Take, my main verb, and the bus to school every morning is my complement. Ujú. Sí. Fíjense que estas cosas como el uso del presente simple me sugiere, no son hechos que están pasando ahora en este preciso momento, sino que es algo permanente en el tiempo, ¿cierto? El hecho de que a mí me guste la música de rock, ¿cierto? No es que ahora en este preciso momento me está gustando, sino que es algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Ese es uno de los usos del presente simple, para no confundirlo con el presente continuo, ¿sí? Lo mismo acá, por ejemplo, en la última, que dice, we take the bus to school every morning. Ya aquí estoy diciendo una rutina, ¿sí? Las rutinas también se expresan con el presente simple, ¿sí? ¿Qué bandas me gustan? Me preguntan por interno. Ah, bandas clásicas del rock. Los Rolling Stones, Iron Maiden, los Creedence. Ujú. Hay algunas banditas medias malulas por ahí. Queen también, sí. Ahí también le gusta bien, sí. Ya, ¿qué pasa entonces con el... Aquí tengo algunos de mis pronombres, ¿cierto? No sé si que ustedes se acuerdan de los subject pronouns, que eran estos de acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos nuestros famosísimos he, she, and it? Si es que nosotros estamos en presencia de nuestros famosísimos he, she and it, que son estos sujetos que tengo acá, ¿cierto? Él, ella y esto, nosotros a nuestro verbo, como muy bien me mencionan algunas personas por el chat, ujú, nosotros debemos agregar una S a nuestro verbo, ¿cierto? Para que se conjugue correctamente, ¿cierto? He plays guitar well,
No he play guitar well, he plays guitar well, ¿cierto? She drives fast. It helps me to study, ¿sí? Ahí siempre que tengamos esta, lo que se llama tercera persona en singular, ¿sí? Es decir, cuando hablo de él, ella o esto. He, she, and it, le vamos a agregar la S. Ya, pero ¿qué pasa cuando yo me quiero negar algo, cuando quiero decir que algo no es, ¿cierto? Cuando quiero decir algo en negativo usando el present simple, ¿cierto? La que acabamos de ver nosotros, estas que estaban acá, estas son formas afirmativas, ¿cierto? Yo estoy diciendo, estoy afirmando algo, estoy diciendo que sí a algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo lo quiero negar? Ya, cuando yo lo quiero negar, me voy a apoyar de estas dos palabritas o frases, ¿cierto? Que se vendría siendo don't y doesn't. Ya que esto en el fondo vendría siendo la forma corta de do not o does not, ¿ya? Vendrían significando lo mismo, ¿ya? Don't en la forma corta de do not. La única diferencia entre los dos, me parece que se las mencioné en algún momento, que la forma corta es un poco más informal nada más, ¿sí? Pero en esencia significan lo mismo, ¿ya? ¿Cómo vamos a formar nosotros entonces nuestras oraciones en negativo usando el present simple? Supongamos que yo tengo, miren, estos son los mismos ejemplos que les mencioné anteriormente. Yo tengo mi oración I like rock music. Ya esta vendría siendo mi oración en afirmativo. Si es que yo quiero negar eso, si es que yo quiero decir que a mí no me gusta la música rock, yo lo que tengo que hacer es agregarle el do not o el don't, ¿cierto? Después del sujeto, ¿cierto? Antes del verbo. Por lo tanto, me quedaría I do not like rock music, ¿cierto? O I don't like rock music. Recuerden que el don't era la versión corta de do not, ¿cierto? I do not like rock music. Lo mismo con el ejemplo de abajo. Si yo en afirmativo tengo you listen to music every day. You listen to music every day. Ahí estoy afirmándolo, ¿cierto? Pero si es que lo quiero negar, le voy a anteponer, antes del verbo, ¿cierto? Voy a poner un don't o do not. You don't listen to music every day, ¿cierto? Tú no escuchas música todos los días. You don't listen to music every day. Claro, ahí me dan un ejemplo, entonces, por ejemplo, si es que a usted no le gusta la música rock, ¿cierto? Tendría que decir entonces, I do not like rock music. I do not like rock music. ¿Sí? Si es que a usted le gusta. Y si es que sí le gusta, I like rock music. Ahí depende de su gusto, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuándo voy a ocupar yo esta que está acá, el doesn't? ¿Cuándo voy a ocupar el doesn't? Es facilísimo. La voy a ocupar cuando esté en presencia de mis famosísimos he, she, and it. Ya, cuando yo tengo una oración cuyo sujeto sea he, she o it, voy a apoyarme en el doesn't o does not, como lo tengo escrito acá, que está en la forma completa, para negar algo. Por ejemplo, tengo aquí mi oración, it helps me to study. ¿Ya? Recordar aquí, añadir la S, ¿cierto? Después del sujeto it. It helps me to study. Si es que yo quiero negar eso, antes del verbo le voy a agregar el doesn't, ¿ya? No el don't, sino que el doesn't. Por regla, ¿cierto? De este tiempo verbal, a mí me indica que cuando estoy en presencia de he, she or it, es decir, tercera persona singular, voy a ocupar doesn't para negar, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría it doesn't help me to study. No me ayuda para estudiar, ¿sí? It doesn't help me to study. Lo mismo en el ejemplo de abajo, fíjense. Acá también tengo mi sujeto he, ¿cierto? He remains silent. Él se mantiene en silencio. He remains silent. Si es que yo lo quiero negar, si es que yo quiero decir que él no permanece en silencio, le agrego el does not o doesn't, que significa lo mismo. He does not remain silent. ¿Sí? He does not remain silent. ¿Ya? Por lo tanto, a modo de resumen, cuando yo quiero negar algo usando el presente simple, simplemente añado don't o doesn't según corresponda antes de mi verbo. ¿Sí? Les tengo una pregunta. Nosotros habíamos dicho, y es de conocimiento público, ¿cierto? De conocimiento masivo, que uno cuando habla en este tiempo verbal, al ocupar nuestros famosísimos he, she or it, le tiene que agregar una S al verbo, ¿cierto? Pero si se fijan, acá estoy ocupando el it, acá estoy ocupando el he, pero mis verbos no tienen la S, no la tienen. ¿Alguien me puede responder por qué ocurre esto? A ver si es que alguien sabe.
Ya, Amaro me dio la respuesta, pero precisa. Sí, mira, en realidad estas oraciones sí tienen la S, pero ahora no la tienen en el verbo, sino que la tienen aquí. ¿Ya? Este does vendría siendo como el añadirle la S al don't, ¿ya? Ahí está la S en esta conjugación. Ya, por lo tanto, cuando ustedes están negando algo, la S se pone aquí, no en el verbo, ¿ya? It doesn't help me to study. Por eso cambia acá, por eso no pongo el don't simplemente, ¿ya? Porque la S va aquí, ahora en mi verbo auxiliar, que vendría siendo este de acá, ¿sí? Me preguntan por qué pongo la S. Porque uno cuando habla, uno cuando va hilando una oración, uno tiene que ir conjugando verbos, ¿cierto? Si no, hablaríamos todo como sin conjugar. Pues, por ejemplo, hablaríamos yo gustar música rock, yo hablar muy bien, yo caminar a la escuela todos los días. Uno tiene que conjugar sus verbos. Uno no dice yo caminar a la escuela. Uno dice yo camino a la escuela. Uno conjuga los verbos al hablar, ¿cierto? En el inglés, así es como conjugamos nosotros nuestros verbos, añadiéndoles S, ¿cierto? O añadiéndoles ing, dependiendo del caso ahí que corresponda, ¿cierto? Ahora nosotros estamos hablando en presente simple, por lo tanto la regla a mí me dice que debo agregar una S cuando mi sujeto es tercera persona singular, es decir, he, she or it. ¿Sí? No sé si les queda claro. Al final, entonces, acá en las oraciones negativas también estoy añadiendo esa S, solo que ahora no se la añado al verbo principal, sino que se la añado a mi verbo auxiliar, que es el que me está indicando que estoy negando algo, ¿cierto? Es decir, al doesn't. Ujú. No sé si es que les queda claro eso, o si es que necesitan que se los explique nuevamente. Por favor, si es que me pueden mencionar por el chat. Sí, ya, perfecto. Ya vi, igual hubieron algunos que no comprendieron, así que lo voy a explicar nuevamente, ¿ya? Atentos a la explicación. Mira, cuando yo niego algo en el inglés, ocupando este tiempo verbal, voy a utilizar estas dos frases para poder negarlo. Ya voy a ocupar el don't o el doesn't. En palabras simples, voy a ocupar el don't. Ujú. Sí, voy a tratar de ir más lento ahora, Nicolás, ¿sí? Voy a ocupar el don't para mis verbos cuando yo no les tenga que agregar la S, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estoy con el I, por ejemplo. I like rock music, ¿cierto? I do not like rock music. O I don't like rock music, ¿cierto? Lo mismo con you. Cuando tú ocupas el you, tú no le tienes que agregar la S al verbo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ocupar el don't, ¿ya? Ahora, cuando sí le tienes que agregar, que nosotros habíamos dicho que le agregábamos esa S, ¿cierto? A nuestros sujetos he, she or it, ¿sí? ¿Cierto? A esos tres verbos. Ahí en esos casos, entonces, cuando tenemos que agregarle eso, al negar nosotros vamos a ocupar el doesn't, ¿ya? Y al ocupar el doesn't, nosotros ya estamos ocupando la S aquí, ya le estamos agregando a esto, porque esto viene del do, ¿cierto? Viene del verbo do, y nosotros lo transformamos en does para agregarle esa S, ¿ya? Por lo tanto, como ya está agregada, como en el caso de la tercera oración, ¿cierto? It doesn't help me. Como ya está agregada esa S, no es necesario después volver a agregarla en el verbo acá, porque ya está inserta aquí, en el does. Ujú. Por eso no la agrego después, porque ya está inserta aquí, en el does. ¿Sí? ¿Les quedó claro ahora? ¿Se entendió un poquito mejor? Perfecto, ya. Entonces, ¿cierto? Con, sí, con los sujetos, ¿cierto? En los que no tenga que agregar una S, voy a ocupar el don't. Y con los que sí, que son he, she and it, voy a ocupar el doesn't, ¿cierto? Como en los últimos dos ejemplos que me aparecen acá, ¿cierto? Con it y he. Como a eso sí les tengo que agregar la S, voy a ocupar el doesn't. Ujú. It doesn't help me to study. Or he does not remain silent. Ya. Para continuar, me gustaría que si es que tuvieran su libro a mano, ya los que lo tengan, si no lo tienen, pueden ir viendo los ejercicios conmigo en la pantalla, ya, pero aquellos que tengan el libro, por favor,
abrirlo en la página 63, por favor, su página 63, ¿ya? Les voy a dar un minutito rapidito para que vayan a buscar su libro si es que no lo tienen. Por mientras voy a mostrarlo acá para aquellos que no lo tengan, ¿ya? Esto es lo que les aparece en la página 63, page 63, ahí la tienen, de nuestro libro, ¿ya? Nosotros acá tenemos una breve explicación, una breve reseña, ¿cierto?, en forma de cuadro, de cómo formar nuestras oraciones con el presente simple, ¿cierto?, en su negative form. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Me dice, I don't like science. I don't like science. Y abajo tenemos, Jacob doesn't want to play soccer. Jacob doesn't want to play soccer. ¿Por qué aquí ocupo el doesn't? Porque estoy hablando de una persona, de Jacob, de él, ¿cierto? He. He does not want to play soccer. Por eso estoy ocupando el doesn't. Ya, si no tienen el libro, no se preocupen, pueden ir viendo acá conmigo y ir anotando quizás en su cuaderno de inglés las respuestas a las preguntas que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Así que no se preocupen. Page 63, Miss. Déjame mostrársela aquí. Page 63. Ya, entonces aquí a modo de resumen me aparece entonces, ¿cierto? Que cuando mi sujeto sea estos pronombres que tengo acá, como I, you, we or they, voy a ocupar el do not o el don't seguido de mi verbo, ¿cierto? En este caso, como ejemplo, tengo el verbo work, trabajar, ¿sí? Y si es que mi sujeto vendría siendo mis famosísimos he, she or it, voy a ocupar la forma does not o doesn't seguido de mi verbo, ¿sí? Tan simple como eso. Ya, seguimos entonces. Esto de acá no es necesario en realidad, aquí ya lo conversamos. Me interesa que hagamos el ítem número 1, para ver si es que comprendimos bien lo que acabamos de explicar o si necesita un breve repaso. Veamos qué dice. Dice, complete the sentences with the negative form of the present simple. Use short form for the verbs in parentheses. Es decir, acá lo que tenemos que hacer es utilizar la forma negativa, ¿cierto?, del presente simple de los verbos que me aparecen en paréntesis, ¿sí? La primera está a modo de ejemplo. Se las voy a hacer yo para que podamos después ir haciendo juntos las que siguen, ¿ya? Me dice entonces, he's a mechanic. He, aquí tengo que llenar, ¿cierto? In an office. Y me sale el verbo work. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Tengo que escribir una oración en negativo usando el verbo work. ¿Qué hago yo entonces? Voy a hacer lo siguiente. Primero, me fijo en cuál es mi sujeto en esta oración. Aquí el sujeto ya lo tengo, ¿cierto? Que vendría siendo he, él, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que cuando estamos en presencia de nuestros famosos pronombres, he, she or it, vamos a ocupar ¿cuál forma? ¿El don't o el doesn't? Les pregunto por chat. ¿Cuál de las dos formas debiese ocupar aquí? Ya, por ahí igual algunos me editaron. Miren, si es que tienen el libro pueden fijarse aquí arriba, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que cuando tenemos nuestros famosos he, she or it, vamos a ocupar el does not o doesn't, ¿ya? Does not or doesn't, ¿cierto? Y acá como tengo, ¿dónde está? Aquí. Como tengo el he, ¿cierto? La forma que debiese ocupar entonces vendría siendo doesn't, ¿cierto? Lo voy a anotar entonces. Doesn't, me queda medio feo, pero se entiende igual. Doesn't, me faltó una S. A ver, vamos a tratar de añadirla aquí, a ver si es que nos queda más o menos ordenadito. Doesn't, ¿cierto? Doesn't con el apóstrofe arriba. Seguido de mi verbo, por cierto, que no puedo dejarlo solamente así, sino que tiene que haber algo. Aquí con el doesn't ya estoy negando, pero ¿qué niego? Estoy negando esto, ¿cierto? He doesn't work.
me quedo feísimo, pero se entiende. He doesn't work in an office, ¿cierto? He's a mechanic. He doesn't work in an office, ¿cierto? Él es un mecánico, él no trabaja en una oficina. Aquí está mi negación, ¿cierto? ¿Dónde está mi negación? Aquí. Estoy diciendo que él no trabaja en una oficina, ¿cierto? He doesn't work in an office. Por eso es negativo, ¿cierto? Porque estoy negando algo. He doesn't work in an office. ¿Cómo quedaría según ustedes entonces la número 1? Tengo I Russian at school y tengo que llenar con el verbo study, ¿ya? Lo mismo, primero tengo que fijarme en el sujeto que tengo. Como acá mi sujeto es I, yo, ¿cierto? ¿Qué forma voy a ocupar? ¿Voy a ocupar el do o el does? ¿El don't o el doesn't? ¿Cuál de las dos formas voy a ocupar acá? Perfecto, sí, ahí me están dando sus respuestas los chicos por chat. Sí, mira, tengo 43 participantes en esta reunión y veo 4 o 5 respuestas nomás. Y ahí me están apareciendo más. Ya, perfecto, bien chicos. Julián me está levantando la mano. A ver, vamos a ver qué nos va a decir Julián. Hola, mister. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me vas a responder la primera, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo la llenarías tú? Do. Es que no se pronuncian en inglés. No, no te preocupes de la pronunciación, no te preocupes. Do not Ujú. estudiantes, parece. Ya, study, ¿cierto? El verbo vendría siendo study, ¿sí? Study es la pronunciación correcta de Sí. ese verbo, sí. Muy bien, Julián. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya, perdón, sí que me equivoqué al mutear mi micrófono sin querer, sí. Ya mira, les comentaba entonces que acá en la número 2 uno de repente tiende a confundirse un poco porque dice Pablo como sujeto, ¿cierto? Pablo, soccer on Wednesdays. Pablo, soccer on Wednesdays. Uno de repente se confunde porque dice, va, pero aquí no dice he, she, it, no dice I, you, we, no sale ningún pronombre. ¿Cuál debes ocupar entonces, el don't o el doesn't? Esto es muy simple de saber. Si es que yo tengo como sujeto aquí a Pablo, ¿cierto? Yo lo visualizo primero, ya, estoy hablando de Pablo. ¿Quién es Pablo? Es una persona, ¿cierto? Es un hombre, es él, ¿cierto? ¿Y cómo decía yo él en inglés? Ah, se decía he, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estoy hablando de he, de él. Y con el he ocupaba do not o does not. Ah, con he ocupaba does not. Por lo tanto, si es que hablo de Pablo, voy a ocupar también el does not, ¿cierto? Porque estoy hablando aquí de él, de he. Does o doesn't.
Doesn't ¿qué? Doesn't play, ¿cierto? Doesn't play soccer on Wednesday, ¿cierto? Pablo doesn't play soccer on Wednesdays. Ujú. Perfecto. Sí, ahí César me había enviado la respuesta muy bien, ¿cierto? Pablo doesn't play soccer on Wednesdays. ¿Por qué no? Pablo don't play soccer porque estaría mal conjugado, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que cuando teníamos tercera persona singular, que sea he, she or it, los famosísimos pronombres, voy a ocupar la forma doesn't, ¿cierto? Voy a ocupar el doesn't. Perfecto. Joaquín, no se preocupe si es que no tiene el libro, puede ir viendo aquí conmigo. Puede ir anotando las respuestas si quiere en su cuaderno para ir llenando las oraciones. Puede ir anotando la oración completa mientras. ¿Sí? Las clases se suben, yo las subo por lo general en la noche. Ya, así que para que al otro día ustedes ya la tengan disponible para que la puedan ver. Ujú. Ya, mira, por tiempo vamos a avanzar un poco. Me gustaría que viéramos la número 5, 6 y 7. Ya las respuestas al ejercicio 5, 6 y 7, que yo creo que son los que uno tendería a confundirse un poquito. Ya, partamos con el 5 entonces. Dice, Ana, her homework in the morning before school. Ana, her homework in the morning before school. Lo mismo, me pregunto ahora, si mi sujeto es Ana, ¿debiese ocupar yo el don't o el doesn't? Y me envían sus respuestas. Sí, mira, si es que yo estoy hablando... ya, sí, Belén, no se preocupe. Cosa de cualquier cosa, un correíto nomás, no se preocupe, ¿ya? Como tengo Ana, ¿cierto? Como sujeto, yo pienso, ya, ¿qué pronombre le corresponde a Ana? Yo me mentalizo, ¿cierto? Ya, me imagino a Ana. ¿Quién es Ana? Es una mujer, ¿cierto? Es ella, she. Ah, ya, she entonces. ¿Y con she ocupo don't o doesn't? Ya, y como varios de ustedes me mandaron la respuesta, ¿cierto? Con she voy a ocupar el doesn't, ¿cierto? Por lo tanto, para negar aquí, yo debiese escribir Ana doesn't, ¿cierto? Doesn't, o does not. Doesn't ¿qué? Doesn't do, ¿cierto? Doesn't do. Anna doesn't do her homework in the morning before school, ¿cierto? Ana no hace su tarea en la mañana antes de la escuela, ¿sí? Recordar entonces que acá la S, ¿cierto? Está agregada aquí, por lo tanto no es necesario ponerla después en el verbo principal, ¿cierto? Porque ya está inserta en el doesn't. Anna doesn't do her homework in the morning before school, ¿ya? ¿Qué pasa con la número 6? En la número 6, mi sujeto acá es our grandparents. Our grandparents. Nuestros abuelos. ¿Ya? Our grandparents. Nuestros abuelos. ¿Cómo sé yo ahora si es que tengo que ocupar el don't o el doesn't? Si es que mis sujetos son our grandparents. Ya, cuidado ahí con las respuestas que me mandan. Sí, por eso me interesaba que veamos esto, porque me imaginaba que iban a haber algunas confusiones. Si mi sujeto es our grandparents, ¿ya? Our grandparents. Yo me mentalizo primero, ya. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mis abuelos, ¿cierto? Mis abuelos. Son varias personas. Son mis abuelos. ¿Qué son? Son él, son ella, son nosotros, son ellos, ¿cierto? Ah, son ellos. Mis abuelos son ellos. ¿Y cómo decía ellos en inglés yo? Decía they, ¿cierto? They se utiliza para representar a varias personas, ¿cierto? En este caso a our grandparents, they. Y con they yo ocupaba el don't o el doesn't, según tengo acá mi tablita, ¿cierto? Con they ocupo el don't o el doesn't. Perfecto, ocupo el don't, ¿cierto? Por lo tanto acá, si es que yo hablo de mis abuelos, ¿cierto? Estoy diciendo, entonces son ellos. They don't, ¿cierto? They don't. They don't what? They don't live.
They don't live near our house, ¿cierto? They don't live near our house. ¿Sí? Perfecto. Do not. Do not o don't, las dos formas están correctas, ¿sí? Y por último, veamos la número 7 y después seguimos con la siguiente parte. La número 7 me dice, Sam and Joe, school at 3:30. Sam and Joe, school at 3:30. Ahora mi sujeto va a ser Sam and Joe. Según ustedes, acá, ¿debiese llenar con don't o con doesn't? Si mi sujeto es Sam and Joe. Perfecto, chicos. Sí. Ya, ahí hay algunos que se confundieron. Que yo sabía, por eso quería que viéramos estos ejercicios, porque estos tienden a confundir un poquito. Miren, fíjense, cuando yo estoy hablando de Sam and Joe, ¿cierto? Yo primero ya, me mentalizo ya, estoy hablando de Sam and Joe, estoy hablando de dos personas, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo decirle he, porque sería él, ¿cierto? Y que no estoy hablando solo de una persona, sino que son varias. ¿Y cómo me refiero yo a ellos cuando son varias personas? Le puedo decir I, you, ¿cómo les digo? We, they, she, he. ¿Cómo les digo yo a estos? Claro, como estoy hablando de ellos, ¿cierto? They. Nosotros de ellos le decíamos they, ¿cierto? Y como en el mismo caso el caso de our grandparents, ¿cierto? Si es que estamos hablando de varias personas, de ellos, vamos a ocupar they, y el they le corresponde, como muy bien me mencionan por ahí, el don't, ¿cierto? Don't. They don't what? Don't finish. Vamos a pasarnos un poquito para acá. Don't finish. ¿Sí? Sam and Joe don't finish school. Ah, perdón. Don't finish no, pues, sí. No, don't finish. Don't finish school at 3:30. Sam and Joe don't finish school at 3:30. ¿Por qué ocupé el don't y no el doesn't? Uno de repente tiende a confundirse un poquito porque ve como la última parte nomás del sujeto, ¿cierto? Acá uno ve Joe nomás, ¿cierto? Digo, Joe, estoy hablando de Joe, de él, entonces voy a ponerle doesn't. Pero no, porque acá mi sujeto no solamente es Joe, sino es Sam and Joe, ¿cierto? Ahí sí la selección. Sam and Joe, este es mi sujeto, ¿cierto? Son dos personas, por lo tanto son ellos. They don't finish school at 3:30. ¿Sí? No nos saltamos el ejercicio 3 y 4 porque me interesaba que veamos esto por el tema de tiempo. Ya no los íbamos a alcanzar a hacer todos. ¿Sí? Claro, sí, bueno, ahí me mencionan algunos. En el 8, ¿cierto? Iba a ser doesn't, ¿sí? Mira, Martina me hace una acotación muy interesante que se las voy a compartir para que el resto también la tenga en mente. Me dice que cuando estamos hablando de varias personas, ocupamos el don't, porque son ellos, ¿cierto? Y que si es solamente una persona, vamos a ocupar el doesn't, ¿sí? Porque uno cuando habla de una persona está hablando en singular, ¿cierto? Es decir, está hablando de he, she or it. Muy bien ahí su acotación, Martina. Ya, entonces esta sería la forma que nosotros vamos a utilizar para hacer negaciones, ¿cierto? Ocupando el past simple. Ya recuerden que si tienen alguna duda en cualquier momento pueden hacerla por el chat, ¿sí? Así que ahí voy a estar atento a eso, ¿sí? Me interesa ahora que pasemos a la otra parte, a la parte ahora de las interrogative form, ¿ya? ¿Cómo ahora hacemos preguntas con esto? ¿Ya? Ya vimos entonces, nosotros habíamos visto a principio de año, antes de que nos fuéramos a cuarentena, ¿cierto? Antes de que pasara todo esto de la pandemia, y vimos la forma positiva, ¿cierto? Ahora acabamos de ver la forma negativa. Y ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con esto, ¿sí? ¿Cómo formamos? No alcancé, me dice, a escribir. Ya mira, te lo voy a mostrar por 10 segundos, ya para que termines de escribirla. Sí, entonces para recapitular, ya vimos entonces lo que sería la forma positiva, la forma negativa, y ahora vamos a ver la forma interrogativa, ya es decir, cómo hacer preguntas con esto. Lo vamos a ver rápidamente porque nos queda poquito tiempo, ¿sí?
nosotros ahora para hacer preguntas, ocupando el presente simple, vamos a ocupar también estas palabritas. Ahora no vamos a ocupar don't o doesn't, sino que vamos a ocupar do and does, ¿sí? Es decir, sin ese not al final, ¿ya? Do or does. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Simplemente añado el do o el does al principio de mi oración, ¿sí? Al principio, es decir, ahora cuando hago una pregunta, voy a partir con do o el does, ¿cierto? Y al igual que el caso anterior, si es que mi sujeto va a ser he, she or it, o como me dijo Martina, ¿cierto? Una, una persona, ¿cierto? Voy a ocupar el does. Para todo el resto se ocupa el do. Por ejemplo, acá tengo, do I like rock music? Ujú. Do I like rock music? Lo mismo acá. Do you listen to music every day? Y acá, ¿cierto? Como tengo mi sujeto it, voy a ocupar el does. Does it help me to study? Ujú. Y acá también lo mismo con el he. Does he remain silent? Does he remain silent? ¿Sí? Lo mismo que en el caso de la negación, ¿cierto? Yo ahora, cuando tenga, cuando tenga una oración con he, she or it, voy a ocupar el does, ¿cierto? Para todas las demás ocupo do. Esto es para hacer preguntas, ¿cierto? Do I like rock music? Do you listen to music every day? Does it help me to study? Does he remain silent? Ujú. Mira, en otros cursos también habíamos visto estructuras parecidas a esta, y también les mencionaba algo que se lo voy a mencionar a ustedes también. Uno cuando hace este tipo de preguntas que se responden con un sí o un no, las famosas yes-no question, uno la forma apropiada de poder pronunciarlas es con una entonación hacia arriba. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo leo la primera pregunta. Do I like rock music? Do I like rock music? No digo do I like rock music. No voy hacia abajo con mi voz, sino que voy hacia arriba. Do I like rock music? No sé si se entiende ese concepto. Por ejemplo, miren esta tercera. Does it help me to study? Does it help me to study? Con mi voz voy como hacia arriba, ¿sí? Does it help me to study? Como que levanto, la hago un poquito más aguda, ¿cierto? Esa es como la forma que ocupa la gente de habla inglesa para pronunciar estas palabras, estas oraciones que digo de pregunta, ¿sí? Bueno, se nos queda un chico sin luz, pero bueno, si es que le da el internet para poder ver la clase, perfecto. Si no, no se preocupe. Recuerde que después la clase se sube a YouTube, así que no hay problema, si es que no quiere gastar mucho sus datos, ¿sí? Ya miren, rápidamente entonces, bueno, no sé si es que les quedó claro esto. No sé si es que se entendió cómo hacer la pregunta. En el fondo es la misma estructura, solamente que ahora parto con el do o el does. Ujú. No sé si es que les quedó claro eso. Pero mira, para ver si es que nos quedó claro, vayamos de nuevo al libro. En la misma página, al otro costado, nosotros tenemos algunos ejercicios con preguntas, ¿sí? Vamos a hacer preguntas. Y están las famosas yes-no questions, ¿cierto? Lo mismo que en el caso anterior, miren, fíjense, aquí les muestro los dos. Si mi verbo, o sea, si mi sujeto va a ser I, you, we or they, vamos a ocupar el do, tal como en el caso de las negaciones, ¿cierto? Ocupábamos el do not, acá vamos a ocupar solo do, sin el not. Ujú. Y si es que tenemos una persona, ¿cierto? Singular, he, she or it, vamos a ocupar el does, sin el not al final, ¿cierto? Does he work, por ejemplo? Ujú. Does she work? Bueno, y aquí les aparece cómo responder a esta pregunta, ¿cierto? Podemos decir yes, por ejemplo, si es que tengo, miren, esta primera, dice, ¿do you like math? Si es que yo quiero responder que sí a eso, yo no solamente voy a decir yes y me voy a quedar ahí, sino que voy a responder yes, I do. Ujú. Yes, I do. Yes, I do, ¿cierto? ¿Por qué voy a ocupar el do aquí? Porque voy a ocupar el mismo que ocupé en la pregunta para responderlo, ¿cierto? El mismo do o el does que ocupo en mi pregunta va a ser el que voy a ocupar para dar la respuesta. Yes, I do. Fíjense en el segundo, dice, does he teach you? Does he teach you? Si es que yo quiero decir que no, bueno, acá está respondiendo que no, ¿cierto? No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el he, ¿cierto? Y es la misma que está acá. He doesn't. Ujú. Si la primera si yo quisiera responderla, decirle que no, ¿cierto? Que a mí no me gusta matemática, yo diría, no, I don't, ¿cierto? Le añado el not que tengo acá para negar, ¿cierto? No, I don't. Y si es que en esta de acá, si yo quiero decir que él sí me enseña, does he teach you? Yo puedo decir, yes, he does, ¿cierto? Sin esa negación que me da el not. Ujú.
No sé si les queda claro eso. Mira, veamos algunos ejercicios que tenemos acá para ver si es que nos quedó claro. Mira, vamos a hacer los ejercicios de el ítem número 3. ¿Ya? Dice, write questions and affirmative and negative short answers. Ya, es decir, vamos acá primero, nos dan una cadena de palabras, ¿cierto? Nos dan unas cadenas de palabras y nosotros primero lo que vamos a hacer es formar la pregunta como corresponda y después vamos a responderla de forma afirmativa o negativa dependiendo de lo que me va diciendo el enunciado, ¿sí? La primera está hecha a modo de ejemplo. Mi cadena de palabras vendría siendo Harry lived in Canada. Harry lived in Canada, ¿ya? ¿Qué hago yo entonces? Me pregunto, yo tengo que partir con el do o el does, ¿cierto? ¿Cómo sé cuál de los dos ocupar? Es la misma regla que cuando estábamos en negación, ¿sí? Si es que estoy hablando acá de Harry, ¿cierto? Harry, estoy hablando de él, es una persona, voy a ocupar does, ¿ya? Entonces la primera palabra que yo voy a ocupar para hacer una pregunta en inglés va a ser el does, en este caso, ¿cierto? Does Harry live in Canada? ¿Cierto? Does Harry live in Canada? Aquí lo mismo que en el caso anterior. No es necesario agregar la S al verbo, porque la S ya está agregada acá en el does. ¿Ya? Aquí está agregada la S. Por lo tanto, no es necesario agregarla después en el verbo, porque ya está. Does Harry live in Canada? Yes, he does. ¿Cierto? Aquí como me indica que responde en positivo, le digo yes, he does. ¿Sí? Miren, aquí como no tengo espacio para anotar, voy a abrir un bloc de notas para ir anotando las respuestas aquí. ¿Sí? Ustedes si quieren las pueden escribir al ladito donde les caiga ahí o en el cuaderno. Ustedes se pueden organizar eso, ¿sí? Tengo entonces la primera oración. Dice, Luis and Anna speak English at home. Y me sale una X, es decir, tengo que responderla en forma negativa, ¿ya? Pero primero tengo que formar la pregunta. ¿Cómo la voy a formar? Me pregunto, primero, ya, mi sujeto aquí es Luis and Anna. Luis and Anna. Ya, yo me mentalizo primero, ya. ¿Estoy hablando de quién? Estoy hablando de Luis and Anna. Es decir, estoy hablando de quién, de ella, de él, de nosotros, de ellos. Ah, de ellos, porque estoy hablando de Luis y Ana, son dos personas, ¿cierto? Ellos. ¿Cómo decía yo ellos? Lo decía they, ¿cierto? They. Y con they yo ocupo el do o el does. ¿Mm? El do o el does. Si nosotros... no, fue sin querer eso. Con they, nosotros según esta tabla, nosotros ocupamos el do o el does. Según esta tablita, perfecto. Y como me responden ustedes, voy a ocupar el do, ¿cierto? Porque con they, que está aquí, ocupamos el do, ¿cierto? Por lo tanto, acá, en esta, mi primera oración, ¿cierto? Luis and Anna speak English at home. Para hacer la pregunta, lo primero que hago va a ser partir con mi do, ¿cierto? Do. ¿Qué sigue después? Todo el resto, ¿cierto? Sigue mi oración normal, ¿cierto? Do Luis and Anna speak. Aquí no es necesario agregarle la S, porque, bueno, porque ni siquiera estoy hablando en primera persona aquí, en tercera persona, ¿cierto? Por lo tanto, no va. Do Luis and Anna speak English at home? Y mire, esto a veces uno se le olvida, que de repente es como un detallito, pero recordar cuando uno está, no, el signo de pregunta, ¿cierto? Uno de repente se le pasa, pero también si es que está haciendo pregunta, agregarlo, ¿sí? Ya, por lo tanto, ahí está mi primera parte, ahí está escrita mi pregunta. Ahora, el enunciado me dice que debo responderla de forma negativa, es decir, ellos no hacen esto. ¿Cómo le voy a responder yo? Voy a responder no, they, en este caso que estoy hablando de ellos, ¿cierto? No, they, y aquí ¿qué le pongo? No, they do, no, they don't, no, they does, no, they doesn't. ¿Qué debiese ponerle acá según ustedes? Ya miren, ojo con las respuestas. Yo aquí estoy negando algo, ya estoy negando algo. Estoy negándole a ellos, they, ¿cierto? Con el they nosotros habíamos dicho que íbamos a ocupar el do, ¿cierto? Pero como lo estoy negando, le tengo que agregar el not. They do not o they don't, ¿ya? They do not o they don't, las dos están correctas. No, they don't o no, they do not. Ujú.
fíjense siempre en el sujeto y además fíjense también en lo siguiente, cuando uno está dando estas respuestas cortas, este que va a ocupar acá va a ser el mismo que está en la pregunta, ¿ya? Bueno, acá ocupé el do y termino respondiendo con don't porque lo estoy negando, ¿cierto? Decir do not. Esto es lo mismo que decir do not. Ujú. Eso también uno puede fijarse para saber cómo responder a estas preguntas cortas, ¿cierto? Uno tiene que ocupar el mismo verbo auxiliar que está en la pregunta. Aquí estoy ocupando el do, ¿cierto? No, they do not. ¿Sí? Perfecto, mira. Me gustaría que ustedes me enviaran ahora entonces sus respuestas a la número 2. ¿Cómo anotarían ustedes la número 2? Tendrían que hacer el mismo proceso, ¿cierto? Primero, ver el sujeto, qué clase de sujeto es, si tengo que ocupar does o do, cómo me quedaría la oración. Ujú. ¿Cómo lo harían ustedes? Mientras voy a ver si es que puedo borrar esta embarrada que dejé aquí. Los leo por el chat, chicos. Ya. Me parece que estaba más pendiente de cómo estaba borrando más que de hacer el ejercicio, que me mandara un poquito personal la respuesta. Ya, mira, ahí me respondieron algunos. Ya, muy bien, chicos, mira. Como muy bien me mencionaron algunos de ustedes, ¿cierto? Acá estoy hablando de she, estoy hablando de Luisa. She es una persona, mujer, ¿cierto? She, Luisa. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que con she íbamos a ocupar el does, ¿cierto? Por lo tanto, parto mi pregunta con does, ¿sí? Vamos a separarlo un poquito. Parto mi pregunta con does, ¿cierto? Después anoto el resto. Does Luisa go to your school? Voy a bajar. Go to your school. Ujú. Does Luisa go to your school? ¿Cierto? Does Luisa go to your school? ¿Por qué does? Porque estoy hablando de she, Luisa, she, una mujer, ¿cierto? She, ella. Does Luisa go to your school? Recordad que partimos con el does, no se pone al final, ¿ya? Al principio, cuando uno hace una pregunta, se parte al principio con el does. Ujú. Does Luisa go to your school? Y el enunciado acá me dice que la responda de forma afirmativa, ¿ya? Afirmativa. Por lo tanto, ¿cómo quedarían las respuestas? Sí, ahí Jorge me la mandó bien, ¿cierto? Does Luisa go to your school? Cuidado con el spelling, ¿ah? No se escribe, no es así, creo que es al revés, does, ¿ya? Does. Ya, perfecto. La respuesta entonces, como en este caso es positiva, ¿cierto? Tengo que decir que ella sí hace esto, ¿cierto? Si me preguntan, ¿does Luisa go to your school? ¿Cierto? ¿Luisa va a tu escuela? Yo le quiero responder que sí, ¿cierto? ¿Cómo lo respondo entonces? Sería yes. ¿Cómo más? ¿Cómo más sigo? Yes. Yes what? Perfect. Yes, she does. Yes, she does. ¿Cierto? Yes, she does. She porque estoy hablando de ella, ¿cierto? Yes, she does. Ujú. Yes, she does. Perfecto. Yes, she does. Ya. Hagamos el último, número 3, y después les doy un tiempo para consultas, chicos. Ya, porque parece que hay algunas personas que me estaban preguntando por tiempo por el final, ¿sí? Hagamos la última y terminamos por hoy día, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría entonces la número 3? Dice, you get up at 7 o'clock. You get up at 7 o'clock, ¿sí? Lo mismo, me fijo en qué sujeto estoy ocupando. En este caso estoy ocupando you. Este es más facilito porque es un pronombre, ¿cierto? Al tiro ya me indica el pronombre. Tú, ¿cierto? You. Con you entonces, ¿debéis ocupar el do o el does? Ya, ahí me mandan respuestas, perfecto.
Sí, si que estoy hablando, si que mi sujeto es you, tú, ¿cierto? Mi auxiliary verb va a ser do. Ujú. Do, y ahí continúo con la pregunta, ¿cierto? Do you get up at 7 o'clock? ¿Sí? Do you get up at 7 o'clock? ¿Te levantas a las 7 en punto? Do you get up at 7 o'clock? Ujú. Ya. Y el enunciado me dice que esto debería responderlo de forma negativa, es decir, que tengo que decir a esto que no pasa, ¿cierto? ¿Cómo lo respondo entonces? Si me preguntan, ¿Do you get up at 7 o'clock? Ya, sí, pero no respondo solamente con no, pues, va algo más, ¿cierto? No solamente con no. No, ¿qué más? Claro, imagínense la situación. Si te están preguntando a ti, si te están preguntando, ¿Do you get up at 7 o'clock? ¿Do you get up at 7 o'clock? Si a ti te preguntan eso, ¿cómo responderías tú? ¿Do you get up at 7 o'clock? Claro, es una pregunta que va dirigida hacia uno mismo, por cierto, porque están hablándote a ti, a tú. Estamos ocupando tú como nuestro sujeto, ¿cierto? Se están dirigiendo a ti para preguntar esto. Por lo tanto, lo respondería no, I, que estoy yo respondiendo, ¿cierto? Don't. Perfecto. No, I don't. ¿Sí? No, I don't. Claro, dice que uno la quiere poner un poquito más elaborada, le voy a poner el resto, ¿cierto? No, I don't get up at 7 o'clock, ¿cierto? No, I don't get up at 7 o'clock. Sí, pero en el fondo quedándose simplemente con el no, I don't, ahí ya la respuesta quedaría bien, ¿cierto? No, I don't. Ujú. Chicos, ¿alguna pregunta que les haya quedado? Si es que les complicó un poco, si es que lo encontraron fácil, algo que no les haya quedado claro. Parece que había alguien que me quería preguntar algo y me estaba preguntando por tiempo al final, no recuerdo quién fue en el chat. Que... Ya, entonces en el fondo estas son las formas que yo puedo usar, ¿cierto? Este tiempo verbal que nosotros habíamos visto también a principio de año, pero ahora lo complementamos, ¿cierto? Vimos ya las tres formas en las que podemos ocuparlo, ¿cierto? Ya vimos la afirmativa, vimos cómo negar algo y ahora cómo hacer preguntas y responderlas también, por supuesto. ¿Sí? No, chicos, no es necesario no es necesario que las envíen por Classroom. Ya no. Si ustedes quieren, pueden terminar este ejercicio en sus casas, pero después si quieren me los pueden enviar, pero no es obligación, ¿ya? Si es que quieren hacerlo, adelante, háganlo, así pueden practicar un poco más esto. Pero no es necesario que lo envíen por obligación, ya no es necesario. ¿Qué es lo que le faltó escribir? No sé qué. Ah, en el blog, sí. Vamos a alejarlo a ver si es que ahí pueden ver mejor. Ahí están las tres. Así quedarían es las tres que alcanzamos a hacer. Recordar entonces, ¿cierto? El uso del el do y el does, ¿cierto? Cuando se ocupa cada uno. Ujú. Cuando estamos en presencia de he, she or it, una sola persona, ¿cierto? Ocupamos el does. O doesn't, si que estamos negando. Does not. Ujú. Ya, bien, chicos. Bueno, si es que no hay más consultas, si es que no hay nada más que agregar, vamos a dejar hasta aquí entonces. Muchas gracias a los que participan, chicos. De verdad que es bastante agradable cómo participan, ¿ya? Así que aquellos que no participan mucho, instarlos ya a que hablen. Si por el chat no los va a ver nadie, además. Solamente yo les veo los mensajes, ¿ya? Así que los invito a que aquellos que participan sigan haciéndolo. Me encanta que participen. Y a los que no, que se integren ya, porque la idea es que practiquemos entre todos este idioma, ¿sí? Atentos al miércoles cuando se sube el material y ojo con el material que se envió el miércoles y que todavía no lo envían todos, ¿ya? Ojo con eso también. Recuerden que yo pongo plazo hasta los domingos para hacerlo, ¿ya? Pero lo ideal es que lo hagan el mismo miércoles, en realidad, que es cuando se supone que ustedes tienen el tiempo para trabajar en inglés, ¿sí?
Ya chicos, dejamos hasta aquí entonces, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense de la lluvia que está más o menos agresiva, quédense en la casita nomás, ¿cierto? Acá yo me voy a tener que quedar obligado en la casa porque acá en Curicó ahora decretaron cuarentena total, así que ya fuimos al supermercado, todo, ya nos abastecimos, nos vamos a tener que quedar acá en la casa encerrados 100% nomás. Sí. Ya chicos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.